Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Y bueno, estamos acá preparándonos, estudiando la palabra de Dios, seguimos estudiando su palabra, seguimos con Nehemías, ya nos queda poco, ya estamos en el capítulo 12, así que nos quedará este y otro video más y ya se termina Nehemías. Y hemos estudiado todo el libro, ¿no? Cómo recordar, igual seguramente en el próximo video haremos también una especie de resumen, ¿no? Cuando empezó Nehemías ahí como copero. Y bueno, ya estamos viendo cómo Dios cada vez fue obrando y fue terminando la obra para la cual había sido enviado, que era restaurar no solo los muros, sino que empezó Nehemías también a restaurar todo lo que tenía que ver con la parte interna, con el interior, ¿no? Y es así, a veces Dios al principio cuando llegamos restaura lo de afuera, una situación difícil, una circunstancia adversa, pero después Dios empieza a trabajar cada vez en las pequeñeces de nuestro corazón y aquellas cosas que Dios quiere cambiar y transformar y perfeccionar en nuestra vida, ¿no? Y es así como llegamos al capítulo 12, y el título es Sacerdotes y Levitas que regresaron de la cautividad con Zorobabel. Y esto tiene que ver con el año 536 a.C., o sea, tiene que ver con una de las primeras venidas a Jerusalén para poder empezar a levantar todo esto que hicieron, ¿no? Tanto el templo como las murallas, como toda la reconstrucción, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con una de esas venidas y también tenemos, como en los últimos capítulos, una genealogía que empieza en el versículo 1 y termina, si no me equivoco, en el 27. Sí, 26. 26 sería el último, ¿no? Y el 27 ya después empieza a declarar y a mostrar otras cosas. Tanto es así que entre el versículo 27 y el 31 vamos a tener ahí el jugo, el meollo, la pulpa de este capítulo 12 de Nehemías, lo interesante de este capítulo, ¿no? Pero para empezar podríamos decir que el versículo 1 del capítulo 12, y estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraía, Jeremías, Esdras, y empiezan a nombrarlos, ¿no? Y nombra hasta el capítulo 26, nombra un montón, dan un montón de nombres y de familias, que hoy no lo vamos a tocar, ni vienen al caso, pero sí eran importantes. Pero me interesa esto de que, y estos son los sacerdotes y levitas, qué interesante, ¿no? Porque tanto los sacerdotes como los levitas significaban palabra y adoración. Los levitas, ¿no?, enseñaban la palabra y los sacerdotes tenían que ver con la adoración y todo, llevar el culto adelante del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, esta era una lista que había ahí, pero cuán importante es la palabra y la adoración dentro nuestro, ¿no? Es el primer versículo y es lo primero que un cristiano, un hijo de Dios tiene que tener: palabra y adoración, Biblia y adoración, búsqueda de Dios y adoración, intimidad con Dios, ¿no? Porque la palabra y la adoración nos lleva a una intimidad, a un encuentro con Dios, a una búsqueda con Dios. Y es impresionante, porque después de ahí en adelante ya no hubo reyes, ¿no? Entonces todo se manejaba por sacerdotes. Y es por eso que es tan importante del 1 al 26 de los versículos del capítulo 12, que nombra a las familias y a los sacerdotes y a los levitas, porque eran los que de alguna manera venían, ¿sí?, de descendencia, ¿sí?, arónica. Entonces era muy importante esto. Esto eran puros, eran israelitas puros. No es que estaban mezclados como habíamos visto en otros capítulos. No, esto eran bien. Entonces, bueno, el asunto es que podemos ver en este primer versículo, en este primer momento, cómo los sacerdotes y los levitas eran importantes. Unos enseñaban las palabras y otros, también aparte de servir, ¿no?, también adoraban a Dios. Era importantísimo. Sí, fueron los primeros, fueron los que estaban ahí, eran los que enseñaban, eran los que realmente el Espíritu Santo les daba palabra para poder empezar, ¿no? Entonces tenemos ahí el versículo 1, ¿no? Llegamos al 26, todos los nombres, ¿no? Y los primeros 27 versículos, ¿no?, son importantes porque estos fueron registrados, ¿no?, y aseguraban la pureza del linaje del sacerdocio arónico, ¿no? Eran tremendos los nombres que están acá, por algo los pone. Siempre el Señor ponía ahí
el nombre de los nombres porque tenía algún propósito. Y qué precioso, ¿no? Aparecer en esta lista, ¿no? Pero también nosotros sabemos que vamos a aparecer en otra lista y en otro libro, ¿no? Que es el libro de la vida y es el más importante de todos, ¿no? Porque es ahí donde el Señor nos ha escrito nuestro nombre para poder entrar al cielo. Pero bueno, llegamos, digamos que rapidito, pasando los primeros 26 versículos del capítulo 12, viendo la importancia de la adoración y de la palabra como fuentes principales en la vida de un cristiano. Pero el 27, miren lo que dice, 27, 28, el versículo dice: y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alegría, alabanza y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de Netofa, sí, de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores porque se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y esos 3 versículos, ¿qué tienen que ver? Con la dedicación del muro. Habían terminado. ¿Y ahora qué estaban haciendo? Se estaban gozando. Habían ido a buscar levitas, cantores de todos lados. No los que estaban ahí en Jerusalén. De todos lados. Dijeron, bueno, vengan, vamos a armar una fiesta tremenda. Y el gozo que había era tremendo. Dicen que existían en ese tiempo unos 22 instrumentos. Y que estaban ahí. Ustedes imagínense la fiesta, el gozo que había en ese momento. Y una de las palabras claves, porque va a haber 3 en este capítulo, es gozo. Había gozo. Había gozo. ¿Pero gozo por qué? ¿Porque habían terminado la obra? ¿Porque estaba todo bien? ¿Porque todo le había salido bien? No, el gozo iba mucho más allá. El gozo es cuando a veces no todo sale bien, cuando las cosas no están como uno quisiera, pero tenemos gozo, ¿no? El mismo Nehemías en el capítulo 8, versículo 10 diría que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en esos momentos estaban con las pruebas, con las luchas, los enemigos, que de acá, que de allá, pero Nehemías le decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Y así podríamos hablar de un montón. Pablo en la cárcel adorando y gozándose en la cárcel cuando estaba siendo azotado o estaba siendo perseguido o estaba metido en una cueva en el fondo, o el Señor Jesús diciendo, sufriendo la cruz y diciendo, por el gozo que yo tengo por delante. O sea, a veces las situaciones adversas no deben de quitar nuestro gozo. Si nuestro gozo es arrebatado por las pruebas y por las luchas, era una alegría lo que teníamos, ¿no? Esa es la diferencia entre alegría y gozo. La alegría es temporal, el gozo permanece. Y permanece más allá de las pruebas, de las luchas. Y acá, aunque se estaban gozando con toda clase de instrumentos y con toda clase de muestras hacia Dios, el gozo era algo que permanecía. Y en la Biblia está bien clarito. Es más, el gozo es uno de los frutos, o parte del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo. O sea, el gozo, la alegría, ¿no? El gozo más que alegría, ¿no? El gozo como más allá de lo que uno puede vivir. Y me gustó mucho esto, ¿no? El hecho de que estaban festejando, sí, pero pasaron por pruebas, había que edificar, había que laburar, había que sacar las piedras, había que poner las puertas, había que vigilar que los enemigos. Sin embargo, nunca habían perdido el gozo. Nehemías tenía en claro que estaban haciendo una obra tremenda y que el gozo del Señor iba a ser su fortaleza. Y en estos 3 versículos lo vemos, porque no quería gozarse solamente los que estaban ahí. No, dijeron vengan todos, y los llamó a todos. Esa es una de las palabras, ¿no? El tema del gozo. El gozo es nuestra fortaleza. El gozo tiene que ser nuestra fortaleza. No todo es tristeza, no todo está mal, no todo está perdido, mi hermano, no todo es ya está, hay algo más. Siempre en el Señor, el gozo siempre es esperanza también. Es saber que hay una posibilidad de que las cosas cambien y eso nos mantiene con ese gozo de decir, no, la cosa va a cambiar. Y es lo que no entiende la gente, es lo que no entienden aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? Que no saben, que se desesperan, que se preocupan, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen y que es este gozo que nos da el Espíritu Santo. El gozo no lo podemos comprar, no hay manera de tenerlo si no tenemos la presencia de Dios.
Bueno, entonces de estos 3 versículos podemos ver que el 27, 28 y 29, ¿no? El tema del gozo fue impresionante. Pero no quedó ahí, sino que también dice que el versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas del muro. La segunda palabra clave en este capítulo es la purificación. Es el ser santo, o sea, es la santificación. Purificaban, santificaban, no solo se santificaban ellos, se purificaban ellos, depende de la versión, ¿sí? No solo los sacerdotes y los levitas, sino también el pueblo y las puertas y el muro y todo, ¿no? Y cuando hablamos de santificación, hablamos de ser santos, ¿no? Hablamos de estar apartados, de ser apartados para Dios. ¿Para qué? Para un propósito. Entonces cuando viene el gozo, viene la alegría, y aún en medio de la prueba y de la lucha ese gozo nos mantiene, es porque estamos siendo apartados y porque tenemos un propósito que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Y acá lo hicieron ellos. Ellos sabían que esa santificación, eso ser santo, era un proceso que estaban cumpliendo, y miren que lo estaban cumpliendo, porque la santificación no es algo que desde la noche a la mañana, es un propósito, es un proceso, mejor dicho, donde se trabaja. ¿Y dónde se trabaja muchas veces? En las pruebas y en las dificultades. Este pueblo se había gozado y se estaba santificando porque también le había pasado. Había enemigos que lo estaban corriendo y había enemigos que lo querían destruir, pero sin embargo no podían, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la santificación como un proceso. ¿Y cuándo nació el proceso de la santificación en nuestra vida? Y cuando Cristo venció en la cruz. Cuando tuvimos el perdón de nuestros pecados. Y ahí empieza nuestra santificación. ¿Somos santos? Claro. No como la estampita y no como los tiene la iglesia tal vez católica. No. Nosotros somos santos porque somos apartados por Dios, porque Dios es el que nos ha justificado de todos nuestros pecados. ¿No hemos pecado? Bueno, Dios nos perdona si nos arrepentimos. Entonces volvemos otra vez en la senda de ese proceso de santificación. Entonces podemos decir que en el capítulo 12 tenemos el gozo, la alegría, la fortaleza, pero también en medio de esa prueba y de ese gozo que tenemos ahí, nos vamos santificando, nos vamos purificando para el propósito que Dios tiene. Y llegamos al versículo 31, que yo les decía que era la tercera palabra. ¿Y qué dice el versículo 31? De ahí en adelante, por eso yo voy a sacar esta palabra. Y el 31 dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, uno de la mano derecha sobre el muro y otro hacia la puerta del muladar, y he aquí ellos, Osías, y la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, y Esdras, y Mesulam, y empiezan a nombrar distintas familias y personas, y sacerdotes, y levitas. ¿Por qué? Porque dicen que armaron 2 coros grandes. De un lado estaba Esdras, del otro Nehemías, y tremendos coros arriba de la muralla. ¿Qué estaban haciendo? Teniendo gratitud. La tercera palabra que se puede sacar de este capítulo 12 es la gratitud. Dijimos el gozo, dijimos la santidad y ahora decimos la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es cuando uno agradece a alguien por un favor que nos hicieron. Y ustedes imagínense los muros destruidos, el templo derribado, las puertas quemadas, toda una vida destruida. Sin embargo, el Señor no solo que la restaura, pone gozo, pone este proceso de santidad, nos lleva a un nivel más alto. ¿Y qué podemos hacer? Y tener esa gratitud, darle gracias a Dios por lo que Él hizo. Y es la gratitud como estilo de vida, ¿no? Dios nos llama a ser agradecidos en todas las cosas. Y bueno, y esto es lo que estaba pasando, ¿no? En estos versículos que vemos, en los coros, dice que es tremendo cómo cantaban, cómo adoraban. Los pueblos de alrededor escuchaban la gratitud, el gozo, la alegría, el festejo, los instrumentos de lo que estaban entregándole a Dios, porque era tremendo lo que Dios había hecho, ¿no? Entonces podemos ver gratitud, ser agradecidos, ¿no? Y a veces, ¿cómo nos cuesta ser agradecidos? No solo a Dios, sino muchas veces ser agradecidos hacia los demás. Eso también, ¿no? Tenerlo en cuenta. A veces Dios pone personas
que nos ayudan, que nos bendicen, que nos acompañan, y a veces qué poco agradecidos somos con ellos, ¿no? Parafraseando ahí un versículo en la Biblia, dice que si no amamos a Dios, si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? ¿No? Como diciendo, si somos agradecidos con Dios supuestamente, ¿cómo no vamos a ser agradecidos con nuestros hermanos? ¿No? Y si no somos agradecidos con nuestros hermanos, parece poco factible que seamos agradecidos verdaderamente con Dios, ¿no? Y la verdad es que muchas veces sí nos acordamos de Dios y hay que agradecerle a Dios. Eso ya es seguro, es obvio, es así, pero muchas veces nos olvidamos de aquellas personas que nos ayudaron, que estuvieron con nosotros, que en medio de la prueba, de la dificultad, nos alentaban, nos ayudaban, nos bendecían, ¿no? Entonces tener una vida de gratitud, una vida de agradecimiento, y no una vida de tristeza, de angustia, de reproche, de lo que pudo ser, de lo que nos dijeron, del palo en la rueda que nos pusieron. No. Recordar a aquellas personas que verdaderamente estuvieron con nosotros. Que a veces tantas veces las personas están con nosotros y a veces nos desaparecemos o no agradecemos y por ahí hicieron mucho, pero por ahí por una cosita ya es como que ya nos olvidamos, ¿no? Qué bueno es que retomemos esto de la gratitud, no solo a Dios, sino hacia los demás, ¿no? Entonces podemos ver en este capítulo 12 que el pueblo estaba gozoso, a pesar de todo, de lo que había vivido, había un gozo que explotaba, sino que también ese gozo lo llevaba a una santidad, a querer vivir más, porque claro, esa relación con Dios lo llevaba a vivir a una entrega total, y no solo eso, sino que también eran agradecidos. Había una gratitud en los coros llenos de adoración y dándole gloria a Dios por lo que había pasado. Y miren lo que sigue pasando en los últimos ya versículos que también tenemos acá. En el 41, ¿no? Ya iba terminando, dice, y los sacerdotes, y empieza a nombrarlo, iban con trompetas, y del 42... también dice, y los cantores cantaban en alta voz, ¿sí? Y bueno, y todas las familias que lo procedían, o sea, había instrumentos, había cantores, y era tan fuerte lo que pasaba que en el 43 dice, y sacrificaron en aquel día grandes sacrificios e hicieron alegría porque Dios los había hecho regocijarse con gran gozo, y también las mujeres y los niños se regocijaban, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Qué lindo versículo para resumir todo lo que estábamos hablando. Y dice que Dios los había hecho regocijarse con gran regocijo, o sea, con un gran gozo. Estaban alegres porque Dios había cumplido con lo que les había prometido. Claro que la pasaron mal, pero Dios lo había cumplido. Y muchas veces, una vez que Dios cumple en nuestra vida muchas cosas, es como que bueno, lo que venga, qué es lo que sigue, y nos disfrutamos y no le damos gracias y no somos agradecidos con lo que había pasado. Esto era avivamiento, había gozo, había santidad, había gratitud, el mover de Dios, había palabra, había adoración. Eso es avivamiento. En un pueblo que estaba en medio de un avivamiento, que quizás no era el mejor templo que tenían, por ahí no era la más linda de las ciudades, pero no importaba. Ellos tenían el mejor Dios que podían tener, al único Dios verdadero, y eso lo llevaban en gozo, en santidad, en gratitud, ¿no? Y dice que era tremendo, que Dios los había hecho regocijarse con gran gozo. Y para terminar, miren los últimos versículos lo que pasó. El 44, y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las proporciones que la ley otorgaba para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían, y habían guardado la observancia de Dios y los deberes de la purificación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de su hijo Salomón. Porque del tiempo de David, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué era lo que estaban hablando? Dice que era tanto el gozo, que ¿qué empezó a hacer el pueblo? Empezó a dar.
Empezó a dar y trajo sus diezmos, y trajo sus ofrendas, y trajo sus primicias, y tuvieron que poner personas en las cámaras para recoger las ofrendas y los diezmos que el pueblo había traído. Miren qué gozo, qué alegría, qué tremendo cuando empieza un pueblo a vivir en ese avivamiento de gozo, de santidad, de santificación, de purificación, ¿no? Que de gratitud, que empiezan a dar. Y es así como Dios quiere que empecemos a trabajar y que empecemos a vivir con gozo, con santidad, con gratitud y con dar. No, la verdad es que cuando uno tiene esas cosas, lo único que puede hacer es dar. Porque como Dios te dio tanto, Dios nos dio tanto, pero tanto. Vimos una ciudad en ruinas y ahora vemos un templo y un muro tremendamente hecho. ¿Cómo no vamos a hacerlo en nuestras vidas? Nuestras vidas arruinadas, que un día conocieron a Dios, que las transformaron y que hoy por hoy tienen gozo, tenemos santidad, tenemos gratitud. Y por ende, por obvio, así empezamos a dar de lo que Dios nos dio. Así que mi hermano, espero que te haya gustado este capítulo 12. A mí me encantó porque tenemos santidad y tenemos gratitud. 3 palabras que van a ver seguramente cuando haya avivamiento en nuestra vida. Que Dios te bendiga.